Buenos días chicos, ¿cómo están? Bien, esta es otra clase en mampostería. En esta vamos a tratar sobre las vigas de amarre de los muros, obviamente para formar los muros confinados, como ustedes ya saben. Eh, y sobre las vigas que no, digamos que no están encima de muros generando amarre, sino que por cuestiones de sostenimiento de placa y eso, quedan como en el aire, por alguna razón una que otra viga de esas va a quedar de esa manera y habrá que diseñarla según el reglamento, según el C21. Entonces vamos a tratar esos aspectos importantes, vamos a revisar, vamos a adelantar nuestro ejemplo, nuestra estructura para que ustedes también con cada una de sus viviendas puedan ir adelantando exactamente de la misma manera. Bien, aquí volvemos a ver lo mismo, la planta arquitectónica, los muros azules son los muros estructurales, los rojos son los no estructurales, de los que con los cuales no nos vamos a meter para nada. Esto, primer piso, planta arquitectónica primer piso y planta arquitectónica segundo piso. Entonces, aquí nos habla de las vigas de confinamiento. Mm, Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir aclarando inmediatamente después de la lectura e inmediatamente después vamos a ir aplicando a nuestro ejercicio. Entonces, vigas de confinamiento. En general, las vigas de confinamiento se construyen en concreto reforzado. El refuerzo de las vigas de confinamiento deben anclarse en los extremos terminales con ganchos de 90 grados. Las vigas de amarre se hacían directamente sobre los muros estructurales que confinan. Estos son de concreto, son de refuerzo, deben estar anclados y directamente primero se construye obviamente el muro, después se funde la viga y se llama viga de amarre porque está en el muro y está amarrando el muro, está generando el panel del muro o el muro confinado. Dimensiones, la dimensión mínima puede ser del ancho del muro con un área de 200 centímetros cuadrados y si esa parte va enchapada se puede reducir hasta 75 milímetros, pero de todas maneras el área debe ser la misma. Se debe entonces ampliar la altura, pues porque lo mínimo en el área de la viga de amarre de muros confinados es de 200 centímetros cuadrados. Ubicación, bueno, deben disponerse estas vigas de amarre formando anillos cerrados en el plano horizontal, entrelazando los muros estructurales en las dos direcciones principales para conformar diafragma con ayuda del entrepiso o de la cubierta. Deben ubicarse amarres en los siguientes sitios: a nivel de cimentación, obviamente, es el primer amarre; a nivel de sistemas de entrepiso de casas de 2 niveles, debemos amarrar todo el sistema de entrepisos, las placas, y a nivel de cubierta también tenemos que generar todos los amarres pertinentes también en las culatas. Ahí están las recomendaciones. Ahora vamos a la aplicación de nuestro ejercicio. Aquí vemos las dos plantas. Vemos que Vemos, por ejemplo, las columnéticas son las que están de rojo y las vigas son las que están en azulito magenta. Lo rojo o los muros que de rojo ya sabemos que son no estructurales y se diseñan de otra manera que no vamos a tratar en este curso. Ven las vigas, vemos todas las vigas que conforman los muros, ¿sí? Aquí seguimos de largo, obviamente no son muros, hay espacios donde en los muros se dejan abiertos y aquí no, aquí seguimos de largo, vemos todas las vigas. Si ven, casi todas las vigas están sobre muros o digamos que hay muro y un espacio pequeño entre los dos. Hay una viga que es especial, que es esta viga, ¿sí? Y quiero que ustedes tengan en mente, porque esta viga no tiene muro debajo, según la parte arquitectónica. Regresemos, miren, esto es la entrada de los carros y aquí hay una terraza donde hay un muro bajo, no estructural. Entonces, en esta condición, como la viga no tiene muro, se va a diseñar según el C21, ¿sí? No como viga sismorresistente, obviamente, porque eso hace parte del sistema digamos que, sistemas aporticados que liberan energía, pero sí como una viga normalita, ¿sí? Siguiendo los requerimientos básicos del C21. Bien, entonces, bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta, que las vigas deben amarrar anillos cerrados en planta y por lo tanto se deben pasar vigas por zonas donde no hay muros estructurales, obviamente.
así como se observa en las anteriores plantas, por lo que se deben considerar lo siguiente. Cuando la viga de amarre cumple funciones adicionales a las indicadas aquí, como servicio de dintel o apoyo para las losas, que es lo que estábamos hablando ahorita, está de diseñarse de acuerdo con los requerimientos del título C, no del C21, perdón, del título C, qué pena, de este reglamento adicionado a las armaduras requeridas para las cargas, la aquí exigida para la función de amarre. Para dimensionar las vigas de amarre se tendrán en cuenta lo dispuesto en la N series en la tabla C95, CR95 que se muestra a continuación. Bien, aquí estamos asumiendo que esta viga está, digamos que con ambos extremos continuos, ¿sí? Porque estamos dividiendo sobre 14. Pero ojo que lo estamos asumiendo porque aquí hay un muro que continúa hacia el segundo piso, ¿sí? Hay un muro, este muro va desde el primer piso y va hasta la terraza, hasta el segundo piso, hasta arriba. Entonces por eso consideramos que la viga está, como está queda confinada, consideramos que dicha viga tiene ambos apoyos continuos, según la teoría del comportamiento. De todas maneras, si se considerara un apoyo simple, pues se dividiría entre 11 y la viga nos quedaría más grande. Digamos que no importa a nivel de aplicación ahorita, no interesa, ustedes lo podemos considerar H sobre 11, entonces nos quedaría la viga de 40 a 45. Igual lo que importa es que ustedes tengan en mente cómo se genera el diseño de esa viga si no está debajo de un muro. Listo. Aquí nosotros lo consideramos así porque consideramos que los muros están confinando lo suficientemente la viga en la parte de los apoyos para que considera que casi que está empotrada, entonces asumimos como apoyo continuo. Listo. Digamos que de forma académica lo vamos a dejar así, con eso asumiendo, pero cada caso es particular, cada caso se puede asumir. Cualquier otra persona pudo haber dicho, no, nosotros asumimos que no se está confinando, que no se continúan los muros o algo así, y que la viga es simplemente apoyada, simplemente se pone L sobre 11, nos va a dar más altura, igual va a dar menos refuerzo, no importa, las dos maneras digamos que son asequibles, habría que revisarlas, obviamente a profundidad, pero este no es el objeto principal. El objeto principal es saber cómo se diseña para que ustedes tengan esa herramienta clara. Bien, entonces listo, entonces sigamos acá. Entonces el ancho mínimo de las vigas de amarre debe ser igual al espesor del muro con su área, el área mínima transversal de 200 centímetros cuadrados. En vigas que requieran enchape o ancho, eso se puede reducir hasta 75 milímetros, pero ya saben ustedes que el área igual debe ser de 200 centímetros cuadrados. Bien, para nuestro caso particular, se asumirá una altura de 35 centímetros para todas las vigas de entrepiso, incluyendo las vigas que están sobre los muros estructurales. Además, todas las vigas tendrán una base de 12 centímetros. Digamos que mayor comodidad, mayor rigidez, más seguridad. Listo. Entonces vamos a ver acá, si el ancho del muro es de 12, las vigas son de 35, entonces para cumplir lo mencionado anteriormente, las vigas confinadas tienen que tener 12 por 420 centímetros, es mayor que 200 centímetros claro, entonces nos cumple. Acuérdense que todos estos requerimientos son requerimientos mínimos, si estamos por encima, estamos cumpliendo. ¿Listo? Ok. Bien, sigamos. En el caso de las vigas de cubierta que no soportan muros o particiones livianas susceptibles a dañarse por grandes deformaciones, el dimensionamiento de las vigas que no están soportadas sobre muros estructurales se determina de la siguiente manera. Entonces asumimos también ambos extremos continuos, ¿sí? para esa viga y la altura es de 25 centímetros. ¿Listo? Para el caso de la viga que no tiene, que es el mismo sector del que estamos hablando, que no tiene muros debajo, muros estructurales debajo. Se revisa obviamente los otros criterios que revisamos anteriormente y también cumple con respecto al área. Bien, el refuerzo mínimo. El refuerzo mínimo en las vigas de amarre debe ser el siguiente. El refuerzo longitudinal de las vigas de amarre se debe disponer de manera simétrica respecto a los ejes de la sección, mínimo en 2 filas. El refuerzo longitudinal no debe ser inferior, a 4 barras número 3 o de 10 milímetros dispuestos en rectángulo para anchos de vigas superiores o iguales a 110 milímetros. Para anchos inferiores a 110 milímetros, en los casos en que el entrepiso sea una losa maciza, el refuerzo mínimo debe ser 2 barras número 4.
con límite de fluencia FY no inferior a 420 megapascales. Para refuerzo transversal, considerando como luz el espacio comprendido entre las columnas de amarre ubicadas en el eje de la viga o entre los muros estructurales transversales al eje de la viga, se deben utilizar estribos de barra número 2 o 1/4 6 milímetros espaciados a 10 centímetros en los primeros 50 centímetros de cada extremo de la luz y espaciados a 200 milímetros o 20 centímetros en el resto de la luz. Igual, de todas maneras, se exige que haya una especie de confinamiento de estribos más pegaditos cerca a las uniones vigas columna. Bien, observando lo que acabamos de leer en la aplicación, vamos a tener unas vigas de entrepiso. Aclaramos que estas vigas de entrepiso se refieren a las vigas que tienen muros debajo, ¿sí? Van a ser de 35 por 12, su refuerzo principal va a ser de 4 de 3 octavos y su refuerzo transversal va a ser en 1/4. Y la viga de cubiertas van a ser de 12 por 25, también 4 de 3 octavos de refuerzo principal longitudinal y una de 1/4. Vemos aquí un despiece pues general de una viga, ¿sí? Entre 2 y 4 que tiene muros debajo. Vemos la separación de los estribos según la norma, cerca a las uniones viga-columna, 10 centímetros de separación. Lo mismo en las otras zonas que están cerca de las columnas y donde no están cerca a la unión viga-columna, separaciones cada 20 centímetros, así como lo acaba de decir la norma. Y esta es la aproximación. Aquí vemos la viga de la cual estamos hablando, que es esta aquí en planta. Bien, vemos que esa es la aplicación, o sea, así lo hay que hacerlo con todas las vigas. Nosotros hacemos un ejemplo en la parte numérica, pero ustedes a nivel de planos y a nivel de solución, lo que nosotros hagamos con un elemento para explicarlo se debe hacer en todos los elementos, para que no haya confusión con eso. Entonces tienen que hacerlo con todas las vigas de los muros. Bueno, gracias. Cintas de amarre. ¿Qué se considera una cinta de amarre? Bien, las cintas de amarre se consideran como elementos suplementarios a las vigas de amarre, o sea, son otros elementos que amarran pero no son vigas. Son utilizadas en antepechos de ventanas, en remates de culatas, en remates de parapetos, etc. Indistintamente se puede utilizar como una cinta de amarre en cualquiera de los siguientes elementos. Entonces una cinta de amarre es un elemento de concreto reforzado a una altura superior o igual a 10 centímetros, un ancho igual al ancho del espesor del muro que remata y como mínimo se deben utilizar dos varillas de 3 octavos. No hay requerimientos específicos para el refuerzo transversal, simplemente que la separación haga que el refuerzo longitudinal quede en la posición. Aquí hay un requerimiento para piezas de mampostería tipo U y es lo que se utiliza. Las cintas también, otra recomendación es que estas cintas de amarre se deben construir de tal manera que garanticen el trabajo monolítico con los elementos que rematan. Estas cintas de amarre, las ventanas, los antepechos de ventanas, hay un montón de, digamos, antepechos de ventanas, sobre todo antepechos de ventanas, dinteles, un montón de cosas que si no concuerdan con esas zonas con vigas de amarre, hay que poner estas cintas de amarre porque todo tiene que quedar amarrado, acuérdense de eso. Si no amarramos estos elementos, no podemos considerar los muros o el resto de los muros como muros de carga o muros confinados y no nos contarían para el diseño de elementos estructurales. Entonces, ojo con eso que es bastante importante. Bien, seguimos entonces. Losas de entrepiso, cubiertas, muros divisorios y parapetos. Ese es el E5. Entonces vamos a tratar losas ¿de qué? Losas de entrepiso. ¿Cómo las vamos a realizar? Bien. El entrepiso debe diseñarse para cargas verticales establecidas en el título B del presente reglamento. Debe poseer suficiente rigidez en su propio plano para garantizar su trabajo como diafragma. Cuando el sistema de entrepiso utilizado no garantice el trabajo del diafragma, no se puede utilizar el presente título para el diseño de la edificación. Ojo con eso, siempre el diafragma, siempre considerar, o sea, siempre debemos garantizar, por decirlo de alguna manera, que nuestra placa funcione como un diafragma para que, digamos, que la filosofía del diseño sísmico que se utiliza en estos casos aplique directamente. Si no es un diafragma, si no logramos generar un diafragma a nivel de piso de los entrepisos, no podemos utilizar las teorías sísmicas en las cuales nos estamos basando para este tipo de diseños. Pues primero que todo garantizarlo, si no, no se puede hacer así, mejor dicho.
Bien, entonces para eso pues tiene que estar todo amarrado y seguir los requerimientos que nos habían dicho anteriormente. Requisitos: el sistema de entrepiso que trabaja como diafragma debe estar construido monolíticamente, debe cumplir los siguientes requisitos. Entonces, para que sea un diafragma debe estar bien amarrado, como se dijo anteriormente, y aquí hay otros requisitos más. La losa de entrepiso de concreto reforzado y cumplir lo dispuesto en el título C de este reglamento. Los esfuerzos de contacto por las cargas concentradas, dinteles, vigas, elementos de placa no pueden exceder el 40% de la resistencia bruta especificada para las unidades de mampostería. Cuando se utilicen placas prefabricadas, el espesor mínimo de los muros es de 120 milímetros y el ancho de la placa no puede ser inferior a 20 milímetros. Para considerarla como diafragma, se debe utilizar un recubrimiento con un espesor mínimo de 25 milímetros con resistencia a la compresión de al menos 7.5 megapascales a los 28 días y reforzado al menos en la dirección transversal a la carga. Los elementos de la losa deben apuntalarse provisionalmente hasta que se garantice el trabajo conjunto de la losa y la del muro. Digamos que esas son recomendaciones básicas para garantizar que el diafragma, que la placa se comporte como un diafragma rígido. Bien, espesores mínimos de losa. Los espesores mínimos de losa dependen del sistema de entrepiso utilizado y el tipo de apoyo de elemento de soporte de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, si la losa es maciza, si está simplemente apoyada, L sobre 20, un apoyo continuo o apoyos con bolaños. Si la losa es aligerada, son las otras simplemente apoyadas, L sobre 16, L sobre 18,5, L sobre 8. La losa se construye con elementos prefabricados. Si la losa se construye con elementos prefabricados, estos deben unirse entre ellos y deben conectarse con vigas que rodean la vivienda. Bueno, para nosotros, lo que nosotros escogimos es que nuestra losa de entrepiso va a ser una placa aligerada, una losa nervada. Entonces, para dimensionar la losa de entrepiso se opta por una losa aligerada, para lo que se tomará la medida de la luz del panel más grande. Si cumplimos o diseñamos para el panel más grande, nos va a cumplir el resto de la losa. En el caso de nosotros, estamos haciendo un ejemplo básico. Ustedes, si tienen más zonas, pueden hacer diferentes tipos de diseños para la placa, o pueden hacerlo con el más perjudicial y aplicarlo en toda la losa, y así pues se garantiza que toda la losa va a estar segura. En este panel, las viguetas que se dispongan tienen dos tipos de configuraciones: una simplemente apoyada y otra es un apoyo continuo. Entonces vamos a hallar la altura para una simplemente apoyada y para apoyo continuo. Nos da lo peor, que son 28 centímetros de altura. Entonces asumimos la losa ligera de 30 centímetros y con eso vamos cumpliendo con todos los requerimientos de la norma para toda la placa, porque revisamos el panel más exigente. Si nosotros vamos a utilizar, bueno, vamos a explicar una losa maciza para el que la quiera utilizar. Nosotros utilizamos losas aligeradas en el ejemplo. Tal vez ustedes todos quieran utilizar losa aligerada, pero el que no puede utilizar losa maciza con estas condiciones que vamos a leer acá. Las losas macizas están conformadas por una sola sección de concreto, el cual se encuentra reposada en ambas direcciones. La losa debe tener por lo menos 2 muros de apoyo, y estos siempre deben ser opuestos. Obviamente una losa maciza, si es un panel que tiene 4 lados, por decirlo de alguna manera, 2 de sus apoyos deben estar siempre, para que se considere apoyos, deben ser opuestos, no deben ser uno que y esto a 90 grados el otro. Deben ser, y cuando se utilicen, digamos que cuando sean paneles que tengan los 4 lados apoyados o 4 lados en los muros, esos 4 lados muros, se considera digamos que la distancia más pequeña es en la distancia que se va a considerar que está apoyada la losa. Refuerzo mínimo. El refuerzo mínimo de acero que debe colocarse en la losa maciza será el estipulado por esta tabla que está ahí. El refuerzo indicado solo puede ser para condiciones de carga estructural del grupo de uso 1. El grupo de uso 1 es un sistema residencial, ojo con eso. Entonces la luz del diseño está acá, el espesor mínimo según luz de diseño y el refuerzo principal y secundario según la luz de diseño. Y para casos de luces grandes con espesores grandes, pues ya nos exigen refuerzo, miren, en el último caso, refuerzo arriba abajo. Luces mayores a las indicadas en esta tabla ya no se pueden realizar así, entonces tienen que hacer el diseño según lo establecido en el título C.
Losas aligeradas, que es la que nosotros vamos a utilizar. Las losas aligeradas son utilizadas para salvar luces más grandes que las losas macizas. Este sistema reemplaza parte de la sección de concreto por material aligerante, el cual puede ser cajones de madera, casetones de esterilla de guadua o ladrillos o bloques. Si ustedes ya vieron diseño 1, pues saben de lo que estamos hablando. Igual aquí lo vamos a recordar. Entonces, componentes de una losa aligerada. Generalmente la losa aligerada está conformada por 4 componentes principales. Una torta inferior de concreto. Algunas veces se pone esa torta inferior, no es estructural. Luego, en el caso de ustedes, si no la quieren poner, no la pongan. Pero si queremos seguir los requerimientos que están acá, pues la ponemos. Ojo. Los elementos aligerantes, que puede ser madera, bloque, icopor, ¿sí? La placa superior, así es estructural, las viguetas de concreto, que obviamente son estructurales. La torta inferior, ya dije que no es estructural, ahí está cómo se debe construir, qué requerimientos de tener para que no se caiga. Esa torta está encargada de soportar su propio peso. Se puede o no poner, no importa, no genere inestabilidad en la placa. Los elementos aligerantes, pues ya saben ustedes que puede ser madera o por la placa superior, esas estructuras hay que hacerla como se dice acá, por lo menos son 5 centímetros, debe ser fundida monolíticamente y debe tener esto de refuerzo varilla números cada 30 centímetros en ambas direcciones o un refuerzo, a veces consigue malla electrosoldada de 5.5 cada 15 y también cumple con los requerimientos. Ojo que la cuantía debe ser igual a la que nos arroje una varilla número 2 cada 30 centímetros en ambas direcciones. Y las viguetas pues, son los elementos que contienen el refuerzo principal, que son los nervios, ¿sí? El ancho de las viguetas. En el caso de nosotros son de 10 por 30 la vamos a hacer. La separación máxima entre viguetas son 60 milímetros. Entre ejes, ¿no? No entre viguetas, entre ejes. Aquí venimos con el refuerzo mínimo para las losas aligeradas. Si las luces son pequeñas, entre 1 y 2.5, entre 2.5 y 3.5, nos dice refuerzo inferior continuo, una número 4, y refuerzo superior continuo, una número 4. Cuando las luces ya nos crecen un poquito, hay que poner un refuerzo complementario en la luz de una número 3, aparte de una número 4, una número 3, cuando la luz pasa de 3.6 hasta 5.5 y refuerzo superior complementario, lo mismo. Si nos pasa la luz de esas, pues hay que poner también un suplementario número 3. ¿Sí? Y los estribos, si nos dicen números K8, K8, números K120, números K150. Es que porque la separación de estribos depende mucho de la altura y si las luces son grandes, la altura de la placa se nos va creciendo. Ojo con las cargas, esto lo deben poner en los planos, las cargas mínimas, máximas que aguanta la estructura. ¿Por qué se ponen los planos? Porque nosotros los revisamos a nivel de diseño, pero cuando se construye la casa no se pueden pasar de esas cargas. Los refuerzos especificados en la tabla, los refuerzos especificados en la tabla anterior solo son aplicables para cargas muertas de muros y acabados máximos de 1 kN/2 y una carga viva de 1.8 kN/2 para condiciones de carga diferentes a las expresadas en este numeral. El diseño de la placa debe hacerse según lo estipulado en el título 0 del presente reglamento. Entonces, ojo con las cargas, porque si no, no se puede hacer así como receta de cocina, sino tenemos que hacer el diseño según el capítulo, el título C de la norma sismo resistente. Para el caso de nosotros, todas las viguetas tendrán una varilla número 4 arriba y abajo, y en las zonas donde las viguetas tengan longitudes de apoyo superior a 3,6 obviamente y 5,5, no se puso ahí, se le adiciona una varilla número 3 arriba y abajo en el centro de la luz y también en los extremos, o, bueno, arriba y abajo obviamente pues, para momento positivo y momento negativo. Ahí sobra el último comentario que hice. A lo largo del elemento se dispondrá el string número 4 cada 120 milímetros por la altura de la losa. ¿Sí? Listo. Bien, entonces ahí tenemos, ahí se hizo la placa superior también, la plaqueta superior de 3 centímetros. Entonces ahí está el dibujo, perdón, no lo estoy mostrando aquí, pues no lo estoy indicando, aquí está el dibujo de cómo nos queda la placa de aligerada, revisando la luz, un problema, por llamarlo alguna vez, la mayor problema de la luz. Entonces ahí tenemos todo el planteamiento de la placa aligerada. Bien, para cubiertas. Los elementos de cubierta, obviamente hay unas cubiertas livianas y otras cubiertas en placa maciza. En general, los elementos portantes de cubierta de cualquier material deben conformar un conjunto estable de cargas laterales, por lo tanto se deben disponer sistemas de anclaje en los apoyos y suficientes elementos de arriostramiento como tirantes, contravientos, riostra, etcétera, que garanticen estabilidad en el conjunto. Tirantes y contravientos se refieren a losas, a cubiertas
livianas. Riostras puede también contener cubiertas de concreto. O sea, es general lo que hablo. Soleras, las correas o los elementos que transmitan las cargas de cubierta a los muros estructurales de carga deben diseñarse para que puedan transferir cargas tanto verticales como horizontales y deben anclarse en la solera que sirve de amarre al muro confinado, vigas o cintas de amarre, ese tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado con esta parte de la estructura. Cubiertas en concreto. Cuando la cubierta sea construida en concreto reforzada, cumplir los requerimientos que vimos anteriormente, deben tomarse las precauciones para evitar exposición directa a la radiación solar que produzca expansiones y contracciones que lesionen la integridad de los muros estructurales. Sí, obviamente cuando nosotros construimos viviendas y les metemos placas en climas como los de Cúcuta, que tenemos altas temperaturas, estas cubiertas o estos concretos se pueden con mucha temperatura dilatar y con baja temperatura contraer. Esa dilatación y contracción de estas placas hace que salgan fisuras o se dañen los muros de los últimos pisos de las viviendas, en este caso de los muros del segundo piso. Hay que tener cuidado con eso, hay que garantizar eso, hay que cubrirlo, bueno, hay que hacer lo que sea, pero hay que garantizar que el sol no nos vaya a dañar o las altas temperaturas no nos dañen los muros del último piso. Secciones y espaciamientos de elementos portantes de cubierta. Pueden utilizarse los valores dados en el E92-1 o 92-2, se revisan para construcción de cubiertas con correas de guado o correas de madera respectivamente, según lo que vayamos nosotros a utilizar en nuestras cubiertas. Muros divisorios, ojo con los muros divisorios, ya dijimos ahí el muro divisorio, no voy a leer lo que dice ahí está para que ustedes lo lean, en la guía está. Pero en resumen lo que dice es que el muro divisorio responde por sí mismo. Tenemos que diseñarlo de tal manera de que no se vaya a caer, de que no se vaya a fallar por sí mismo o por un sismo, pero ocasionado por su propio peso. Él no responde por nadie más, sino por sí mismo. Entonces ahí hay unas indicaciones generales de cómo se debe hacer para garantizar que el muro se sostenga a sí mismo, pero esta filosofía de garantía está directamente relacionado con el diseño de elementos no estructurales. O sea, prácticamente la definición que trae aquí de forma general es lo mismo que cumple un elemento no estructural. Entonces, de una vez irse al diseño con elementos no estructurales antes de tratar de cumplir esto, ¿sí? De otras maneras. Parapetos y antepechos. Los parapetos actúan como elementos envoladizos sometidos a una fuerza horizontal perpendicular a su propio plano. Parapetos, perdón. Todo tipo de parapeto de altura inferior a 1.5 metros se debe anclar al diafragma inmediatamente inferior mediante una cinta de amarre con columnetas de amarre ubicadas a una distancia no mayores a 3 metros, teniendo en cuenta una columnita de amarre en cada extremo. Perfecto. Los parapetos de alturas mayores a las delicadas deben diseñarse según el título de. O sea, ahí sí ya es un muro envoladizo, es un problema. Entonces, ya sabemos qué hacer con parapetos menores a 1.5 iguales a 1.5. Antepechos, los antepechos de mampostería para balcones se deben anclar al diafragma por medio de mediante cintas de amarre, columnas ubicadas en las esquinas, en los extremos de distancias no mayores a 1.5. Los antepechos son más exigentes que los parapetos, pero en términos son similares. Bien, las columnas van más pegaditas. Bien, el procedimiento, vamos a revisar nuestro entrepiso. Entonces, el procedimiento que se debe seguir para realizar el diseño de dichas vigas se explicará mediante el diseño de la viga que está en el entrepiso en el eje A. Se está refiriendo a las vigas que no hacen parte de la placa o las vigas la viga que no tiene debajo un muro, mejor dicho, porque las otras ya las tuvimos en cuenta y ya sabemos sí, que vamos a colocar. Entonces, para esta señora se realiza entonces todo este tipo de cosas. A ver, la cual soporta un muro divisorio y además sirve como apoyo de la losa entrepiso. Listo. Se debe realizar una transferencia de cargas que le está llegando a la viga a diseñar. Para la losa de entrepiso se considera un acabado de una baldosa cerámica de 2 centímetros sobre 12 milímetros de mortero y un cielo raso con un sistema de suspensión de madera. Aquí están los análisis de cargas, ¿sí? Ahí los pueden leer. La vigueta, la carga muerta, la carga viva, digamos que la carga distribuida en el área multiplicada por la carga del ancho aferente, bueno, la carga con el ancho aferente, viva y muerta. Tenemos que hacer el modelo matemático de la vigueta, a ver la reacción que tanta carga transfiere. Entonces aquí tenemos las fuerzas que se están transfiriendo de las viguetas hacia las vigas a diseñar se distribuyen a lo largo de la viga dividido entre el ancho aferente. Entonces esas son las vigas que transfieren las viguetas a la viga.
Además, la carga transferida de la losa de entrepiso a la viga llega a un muro divisorio que está sobre ella. Dicho muro transfiere cierta carga, entonces tenemos la altura, con la densidad del muro calculamos la carga por metro lineal que transfiere. También se considera el peso propio de la viga, obviamente, por lo tanto queda con una carga bastante grande, 14.43 kN metro de muerta y viva 405, y haciendo la combinación de carga tenemos 24 kN metro. Esa es la carga de diseño. Se hace un modelo de viga, asumimos que es simplemente apoyado. Yo les dije que realmente por el diseño y porque aquí hay un muro que continúa y aquí hay un muro que continúa, podemos asumir ciertos detalles. Pero bueno, asumámoslo así, que es lo más perjudicial, para que el momento de posición nos dé el mayor posible, simplemente apoyar. Tenemos el momento máximo, cortante máximo, hacemos el diseño de flexión con digamos, con la ecuación básica de flexión, todos la conocen, Phi 0,9 para flexión, 21 megapascales el resistente de la compresión, el FY del refuerzo es de 420 megapascales, la altura útil la altura es de 20, bueno, la altura útil asumiéndola aquí es de 30, perdón, y la base ¿qué? De 25. Obviamente la altura de la viga es de 35, si no estoy mal, por eso la altura útil es de 30. Despejando tenemos esta cuantía y el refuerzo sería, como no cabe sino dos, como es tan pequeña, en 20 centímetros, máximo ponemos dos varillas, nos da 2 números 7. Lo mismo hacemos acá con el refuerzo, ¿sí? Y nos da ese se tiene, si no estoy mal, 58 centímetros, o sea que tenemos que poner según lo mínimo de norma, ¿sí? Que es de cuartos cerca a los apoyos, y de medios en la luz, sí, porque por diseño nos dio una separación muy grande. Listo. Entonces, según la separación de los estribos no debe ser mayor en el centro de la luz, ni de cuartos en la distancia de 2 de los apoyos. A continuación se muestra el despiece de la viga. Entonces aquí vemos estribos separados a 7 centímetros cerca a los apoyos y en el centro de la luz acá a 15 centímetros. Vemos aquí en la sección general el estribo, son 4 varillas de 7 octavos de esta manera. Entonces esta viga que no tiene muro debajo se debe diseñar según el C21, que es el procedimiento que acabamos de ver aquí en este caso. Entonces con esto terminamos. Ustedes ya pueden ir adelantando todo el diseño y despiece de las placas de entrepiso y vigas que no hagan parte, o sea, que vigas que no estén, que no tengan debajo muros, que se diseñen según el C21. Entonces ahí está el ejemplo para esas vigas que ustedes tengan. Entonces la idea es que apliquen, sí, que apliquen para cualquier caso. Las vigas que tienen muros debajo, pues ya saben cómo se hacen. Tenemos ahí la receta de cocina, y las vigas que no tienen muros debajo, que se diseñan según el C21, que es lo que acabamos de hacer. Bien chicos, espero que adelanten el trabajo hasta este video y en los próximos días estaremos montando el siguiente. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego, que estén bien.